Tienes un cáncer muy agresivo, un cáncer que no sabemos qué va a pasar. Me compliqué, Esteban, no daban seguridad de vida. El médico le decía a mi mamá es cristiana, para la gloria de Dios. El médico le decía a mi mamá, no hay probabilidad de vida con la joven. Cuando el hombre dice muerte, Dios puede clamar vida. En cuanto a mi historia de vida, se trata de 4 tipos de cáncer que me ha tocado padecer. Y sentí una pulsada bajo mi seno. Esa pulsada fue tan temerosa que al mismo tiempo se me vino a la mente cáncer con metástasis. Habló de un cáncer muy agresivo, un cáncer que había deteriorado muchos tejidos mamarios y que necesitaba amputar el seno. Y yo le decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué tantas cosas? Y me estaba muriendo. Sentía que mi vida se iba a acabar. Y hubo un momento que yo dije, hey, si el cáncer no pudo, yo no creo que él sea peor que el cáncer, me va a matar. Y ese ganglio reportaba otro cáncer. Muchas bendiciones a todas las personas que van llegando a este espacio. Aquí me encuentro con un milagro de Dios. Es muy bonito verla ahí sentada, ver lo que Dios ha hecho en la vida de esta mujer, la cual hoy podemos decir de que cuando el médico dice algo, pues Dios tiene la última palabra. Mucho gusto, Esteban. ¿Con quién te gusta? Mi nombre es Giselis. Giselis, gracias por este espacio que hoy nos brinda. De antemano agradecer de todo corazón porque sacar un espacio y testificar lo que Dios ha hecho en tu vida, pues es una gran bendición. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida? Bueno, ante todo, quiero también darte la gracia a ti por permitir que mi testimonio sea a nivel nacional, internacional. Amén. Y que llegue a muchos oídos de que cuando el hombre dice muerte, Dios puede clamar vida. Bueno, en cuanto a mi historia de vida, se trata de 4 tipos de cáncer que me ha tocado padecer. En el año 2021, en medio de pandemia, yo me comencé a sentir una bolita en el seno, por el cual me dio mucho miedo. O sea, sentirme ese tipo de bolita me dio miedo. En esos momentos estábamos atravesando la pandemia y un familiar de mis hijos dio para COVID. Pero yo tenía controles mensuales en la clínica San Vicente de Paúl, en Medellín, con mi hijo Isaac. Entonces, al yo sentirme la bolita y al tío dar positivo, yo pedí una consulta en mi casa para ver que el niño, como venía con una falencia bastante delicada, no fuera a tener COVID. Entonces, mi hija la mayor comenzó a tener síntomas. Yo llamé a la EPS vino, no hizo las pruebas y yo le comenté a la muchacha que me sentía una bola muy rara en el seno. Cuando ella me palpó, ella me dijo, pide una consulta. Ya yo venía intentando de una consulta, pero como todos sabemos no habían consultas abiertas, sino era por medio de teléfono. Y yo necesitaba una donde el médico me viera y me tocara. Eso transcurrió como 6 meses. Un día estoy en la tienda y comprando y sentí una pulsada bajo mi seno. Esa pulsada fue tan temerosa que al mismo tiempo se me vino a la mente cáncer con metástasis. Y yo dije estas palabras, hay poder en la sangre de Cristo. Yo reprendo todo tipo de enfermedad, pero me quedó el sosiego, el miedo, el temor. Un día le dije a mi suegra, tengo una bola en mi seno, y ella me dijo, pueden ser los ganglios. Pero yo dije, los ganglios no salen aquí. Era una bola similar a un nacido cuando se va a reventar. Pero tenía la esperanza que fuera un nacido. Aún teniendo miedo, tenía la esperanza que fuera un nacido. Un día hice una sopa para vender y repartiéndola me caí. Yo dije, esto no es normal en mí. Yo soy una persona muy activa, me estoy sintiendo como abotijada, cansada. Yo no soy así. Y sentí más miedo, sentí más temor. Gracias a Dios, como yo también era peluquera, yo relacionaba, tenía como cansancio, agotamiento. Entonces yo lo relacionaba a que de pronto, como tenía meses sin hacer nada por la pandemia, de pronto el cuerpo estaba descansando. Yo le pedí a Dios que no fuera lo que yo pensaba, pero a la vez que fuera otra cosa. Cuando se abrieron la cita en consulta, yo enseguida fui, aparté mi cita, y yo le dije, doctora, tengo una bola en el seno y no me gusta. Ella me comenzó a tocar el seno y en realidad ella me dijo, no me gusta. Yo me la quedé viendo, me dijo, te voy a mandar una ecografía prioritaria, todo prioritario. Así fue. Eso fue
La ecografía la tenía para un 12 de febrero, después de la mujer. El día 8 la mujer todavía no sabía nada. Cuando me fui a hacer la ecografía, que me están tomando eso, el doctor hablaba sin saber que yo conocía algunos términos clínicos. Y yo le decía, ¿usted me está hablando en serio? ¿Usted me está hablando de cáncer? ¿Usted me está hablando de un cáncer en estadio 4? O sea, ¿qué pasa? Usted todavía no me puede diagnosticar. Hay una mamografía, hay estudios, una biopsia. Usted no me puede diagnosticar. Él se quedó callado y me dijo, bueno, te vamos a mandar para el consultorio rosado. Aquí existen los consultorios rosados. Cuando me manda para allá, que él me entrega la ecografía, eso se lo va a entregar a la doctora, yo comencé a leer y yo me iba desvaneciendo. En el momento de que yo llora, yo estaba sola, llora. Me toca entrar al consultorio rosado. La doctora me pregunta por qué lloraba. Yo le dije, porque estoy leyendo esto. ¿Y tú entiendes eso? Yo le dije, sí, yo entiendo muchas cosas de estas. ¿Eres médica? No, ni enfermera. Solamente que por la patología de mi hijo y de mi mamá he aprendido a conocer. Cuando ella lee, ella me dice, bueno, por lo que estás llorando es por lo que estás pasando. Te vamos a hacer una mamografía. Mi mundo se me cayó este año. Yo dije, wow, Señor, ¿qué pasa? Tengo 3 hijos. En ese momento estaba viviendo con mi pareja. ¿Qué pasa? ¿Qué voy a hacer ahora? Pero hablaba de un cáncer muy avanzado. Yo decía, Señor, mi hijo va a cita mensual a Medellín. Mi hija es asmática. ¿Quién va a ver por ello? Mi mamá no ve. Yo soy la que estoy pendiente a todas sus consultas y yo soy la que la llevo y la traigo. Yo también trabajo para ayudarlo a ellos. ¿Cómo voy a hacer? O sea, prácticamente el mundo se me vino encima. Ahí quedé. En eso me quitan la orden para hacerme la mamografía y me rebeldicé. Porque la muchacha que me recibe la hoja me comienza a leer el diagnóstico y me dice, pero está avanzado. Y yo le salí unas groserías. Pero en ese momento me desvanecí, que no supe de mí. Cuando me calman, llaman a mi prima, yo doy el número de teléfono de mi prima. Me calman, me mandan para el campestre. Mi prima dijo, mándenmela para acá. Comenzamos a averiguar cosas con médicos y eso. Y intenté de calmarme, pero las cosas que decían los otros médicos, con que mi prima también trabajaba con la salud, así que comenzaban a explicarle lo que ya me habían explicado. Cuando me vengo para mi casa, el papá de ellos no estaban ahí, yo lo llamé enseguida. Él se vino de San Jacinto y cuando vino, él se vino un viernes, un sábado. Eso fue un jueves y él se vino el sábado. El sábado me fui a hacerme estudios particulares que yo tenía uno ahorro. Y cuando fuimos a hacernos los estudios, ya no hablaba un cáncer 4B, sino un cáncer 5 avanzado con metástasis en ganglios linfáticos, comprometiendo muchas cosas. Yo dije, no, esto no puede ser. Peor fue la noticia. Yo creo que mejor hubiese esperado todos los estudios que los médicos me mandaran y no ir yo por mis propios medios. Y él me decía, hay que hacerte una biopsia rápido. Mientras por salud gestione, voy a demorar. Total, que ahí gestionamos con gente, tocamos puertas y me pude hacer la biopsia. En el momento que me hacen la biopsia, a los pocos días, cuando el doctor está intentando coger el tumor por medio de aguja, el tumor no se dejaba agarrar. Y él decía, él en el momento que me ve el seno, él me dice, esto no me parece un cáncer. Y yo le dije, me apodero de sus palabras y creo que va a ser así, no va a ser un cáncer. Esto fue una mala jugada del diablo, he dicho yo. Cuando él me dice, pero el tumor no se deja coger. Era un tumor que medía 7 centímetros, o sea, era demasiado grande y yo era cenona. Entonces cuando él coge el tumor, que extrae el líquido, él me dice, mi amor, parece ser que me estoy equivocando. Y yo le dije, usted se puede equivocar como ser humano, pero Dios no se va a equivocar. Y me agarro lo primero que usted me dijo. Esperar que viniera la biopsia. Y por lo que él vio en el líquido, él es mastólogo, uno de los mejores mastólogos de aquí. Él mandó por escrito que sí era un cáncer. Y desde ahí comenzó todo. Desde ahí. El sufrimiento, el dolor. El sufrimiento, el dolor. Porque mientras uno no sabe, uno vive como si nada. El problema es enterarse. Entonces ahí comienza la mente a jugarte una mala jugada.
a crearte cosas que pueden ser y no pueden ser. En lo primero que uno piensa cuando somos diagnosticadas es de la muerte. Eso es lo primero que uno piensa, la muerte. Y comencé a llorar, a encerrarme, no quería estar con mis hijos, no quería estar con nadie, quería estar sola. Echaba a mi mamá, echaba a todo el mundo. Comencé a vivir el duelo sin la aceptación de la enfermedad. Y enseguida comenzaron a hacerme estudios y se dieron cuenta que tenía que comenzar quimioterapia lo más pronto posible, sin esperar la biopsia. Comencé, eso fue en marzo, y en abril, el 29 de abril, ya estaba en quimio. No sabía a qué me iba a enfrentar, no sabía qué iba a sentir, cómo iba a hacer eso. Desconocía eso. Solamente veía la historia de muchas personas, pero no sé cómo mi cuerpo lo iba a aceptar. Cuando me hacen la primera quimio, ese día vine normal. Al día siguiente comenzó todo. Y así sucesivamente. Fue mucho sufrir. Sufrí mucho más por las peladuras en la boca. Se me llenaba la boca toda de llaga, pasaba escupiendo, no comía, todo lo vomitaba. Me provocaba una cosa y dejaba la otra. Y así sucesivamente iba en el proceso de las quimios. Cuando llegaron los resultados, el médico determinó, mandar esa patología a hacer una inmunohistoquímica más avanzada para ver qué tipo de cáncer. Cuando llegó la inmunohistoquímica, habló de un cáncer muy agresivo, un cáncer que había deteriorado muchos tejidos mamarios y que necesitaba amputar el seno. Esa sí fue la noticia más fuerte. Yo decía, soy joven, tengo una vida por delante, ¿qué voy a hacer sin un seno? Uno ve como lo peor en ese momento. Yo decía, ahora sin un seno, con un seno grande y sin un seno, ¿cómo voy a salir a la calle? Y yo le decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué tantas cosas? Comencé a vivir el cuestionar a Dios y dejé de ir a la iglesia. ¿Por qué dejé ir a la iglesia? Porque yo desde niña vengo sufriendo. Sufrí en mis embarazos, fueron traumáticos. Cada ratico cogía UCI embarazada y seguí pariendo. Mis hijos nacieron con bastante compromiso de salud, sobre todo ellos dos. Y como que entrar mi mamá también en un estado crítico, entra en ello y entrar yo después que se recupera todo, era como que ¿qué más voy a recibir de la vida? ¿Me entiendes? Entonces yo decía, Señor, ya está bueno, ¿por qué estás? Yo decía que Él se había ensañado en mí, que solamente era yo y yo, o sea, que todo tenía era para mí. Entonces yo comencé a llorar, a sufrir, a ser grosera, a ser más prepotente, arrogante, o sea, me puse peor, Esteban. Y no la entendía, o sea, no entendía por qué en vez de cambiar esas cosas, y verá. Y cuando el médico me dijo, hay que quitarte la mama, yo decía que no. Yo decía, yo no me voy a quedar sin un seno. Me decía, Giseli, terminamos la quimio, y si tú no te operas en 2 meses, eso se va a ir para atrás. Y eso va a avanzar, mi amor. Y yo a que no. Yo a que no, y a que no, y a que no. Yo estaba aferrada en Dios. Estaba aferrada en Dios y aferrada a no quitarme un seno. Un día, Esteban, vive cuya presencia de Jehová, yo estoy durmiendo. Y ya el médico me venía insistiendo, mis primas, mis tías, o sea, todo el mundo me insistía que hiciera lo que el médico decía. El papá de mi hija me decía, yo no te voy a abandonar. Y yo aún así, yo decía, no. Era como verme esa parte, no estaba preparada. ¿Me entiendes? Y ese día le decía, Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga. Pónmelo en sueño, qué es lo que tú quieres que yo haga. Y me puso un sueño, una balanza, un seno que estaba dañado y una vida por seguir luchando y viviendo. Y comencé en esa balanza, ese peso, comenzó primero a pesar el negativismo de no quitármelo. Y era cómo te vas a ver, cómo te va a ver tu pareja, cómo te va a ver la gente, o sea, esas cosas pesaron más. Pero hubo un momento donde sentí la necesidad de decir, o vivo sin un seno o muero con un seno dañado. Y comenzó esto a elevarse más, a querer vivir. Y decidí quitarme el seno, pero poniéndole condición al mastólogo. Me lo quitan y enseguida me lo colocan. Prótesis. Y él me dijo, no se puede. Tú tienes un cáncer muy agresivo.
un cáncer que no sabemos qué va a pasar. Vamos a operarte, entramos a radiaciones y ahí miramos. ¿Qué va? Yo necia. Pasaron 4 meses y yo a que no. Ya en última dije, bueno, ya no me toca más nada, porque comencé a ver cosas feas. Un día en esas quimio comencé a ver ondas y yo llorando. Mi mamá llegó, mandaron a buscar a mi mamá porque no quería comer, no quería nada. Entonces mi mamá llegó y yo no quería que mi mamá me viera así, porque ella estaba en sus condiciones. Y la llamaron para ver si de pronto yo quería comer, si viéndola a ella yo iba a comer. Yo lo que hice fue echarla. Yo le decía, lárguense todo y déjenme aquí sola. Y ella, cuando ella me dice, ¿pero qué te sientes? Y yo le digo, veo ondas. Ella me dice estas palabras: hija, tú le pediste perdón a Dios por tus pecados. Yo me la quedo viendo y me echo a reír y le digo, madre, ¿tú crees que yo me voy a morir? A mí eso me dio risa, las palabras de ella. Y dije, esta que está aquí se va a levantar. Y decidí quitarme el seno. Me lo quito. Me fui a vivir al campestre donde una prima a recuperarme para no estar preocupada en comida, en nada. Y así fue, me fui. A los 2 meses que me vine de allá, me vine para mi casa para estar con mis hijos y me abandonó mi expareja. Un golpe. Fue fuerte. No lo esperaba. Pero bueno, sucedió. Quedé sola con mis hijos. Entrar en la depresión, entrar en ya no era el cáncer, ya era otro sufrimiento, un abandono. Y que de pronto en ese momento no me afectaba el hecho que él me haya abandonado, sino en el momento que no debía, ¿me entiendes? Eso era lo que más me afectaba. Claro. Porque él estaba acostumbrado a irse y venir. Pero yo dije, no era el momento adecuado. No era el momento de dejarme sola con 3 hijos y enferma. Me quise morir, ya no me iba a matar el cáncer, sino me iba a matar el abandono de él. Pero comencé a pedirle a Dios y me estaba muriendo. Sentía que mi vida se iba a acabar. Y hubo un momento que yo dije, hey, si el cáncer no pudo, yo no creo que él sea peor que el cáncer, me va a matar. Amén. Y así fue que me paré de esa depresión y me paré firme. Terminé mi ciclo de quimioterapia, mis radiaciones, me operé y todo. Resulta y pasa que cuando comencé a hacer las vueltas de la reconstrucción de mama, me comienza un dolor en el abdomen. Y yo le decía a mi oncólogo, doctor, mándeme a hacer un PET. No, usted no necesita eso, ya vamos bien, que no sé qué. Yo, doctor, yo tengo un dolor mucho aquí, en mi abdomen. Y me siento mal. Siento que pierdo el aire y eso. Yo me fui de urgencia. Iba donde él después que salía de urgencia, 8 días, no me encontraban nada. 8 días, doctor, mira, me tocó ir de urgencia por el dolor. No, eso no es nada, Giseli. Otra vez me fui de urgencia. Total, Esteban, que a mí me tocó empeñar olla, tocar puertas. Ya yo no podía trabajar en la peluquería, no podía hacer postres, ni asado, nada de lo que yo sabía hacer. Litografía, diseño gráfico, nada, porque no podía. Y entonces yo comencé a tocar puertas y empeñé una soya y con ayuda de mucha gente que para la gloria de Dios. Esteban, reuní 6 millones de pesos que vale el estudio y me lo hice. En ese estudio reportó un aneurisma en la aorta renal del riñón y que estaba avanzado. Ese aneurisma me iba a explotar en cualquier momento y ahí sí no iba a tener para contar. Me tuvieron que intervenir, hacerme cateterismo por la ingle y operarme eso. Me recuperé de eso. Sigo haciendo mi vuelta de mi implante mamario y resulta y pasa que cuando voy a hacerme los estudios para tocar campana, me sale un ganglio aquí en el cuello. No se ve la cirugía, un excelente cirujano, pero ahí me sale ese ganglio y ese ganglio reportaba otro cáncer. Pensaban que era metastásico. Cuando me comienzan a hacer serie de estudios y me hacen una biopsia, se dan cuenta de que el ganglio no era metastásico, era un ganglio primario, no era secundario de la mama. Bueno, comienzan enseguida a hacerme la vuelta para operar, enseguida me operaron, no duré ni 15 días en hacer la vuelta, me operaron, positivo para cáncer, pero sin metástasis, era primario. Listo, no me hicieron quimioterapia porque estaba encapsulado. Listo, comienzo a hacer las vueltas para operarme el seno y me opero el seno.
pero como las radiaciones nos pega la piel, nos quema muy feo, a mí necesitaban operarme, trasladarme el músculo de la paleta hacia adelante para colocarme un expansor y llenarlo cada 15 días, para que eso diera como expandir el pecho y diera como el cono de un seno. Y así fue, yo me hice esa cirugía. A los 8 días de estar en casa, estando aquí en casa, comencé a tener fiebre y dolor de espalda. Y entonces en la espalda se me hizo una bolsa, el líquido subcutáneo, a retener líquido, pero yo tenía drenaje, el líquido drenaje. Entonces yo no estaba llenando por acá las ondas, sino que llenaba era la espalda. Me fui de urgencia. Cuando el médico me hospitaliza, él me dice, yo tenía una fiebre que deliraba, a mí la fiebre me ponen a delirar, y era una fiebre 40, 41, ya era una fuerte infección, y me dicen, hay que hospitalizarte, pero yo le decía, ellos me drenaban con una jeringa larga ese líquido de la espalda, pero el dolor de la espalda era diferente. Entonces me dice, bueno, vamos a hacerte un TAC de tórax, y reporta eso se llama un nódulo en el pulmón derecho. Ellos me dicen, bueno, aquí no hay médico de tórax, hay que trasladarte a Boca Grande para que te vea un médico de tórax, un neumólogo. El tumor estaba en 4 milímetros. Ahí mientras Cosalud aceptaba el traslado y como que ya lo habían neciado, ya él venía atacado, que cuando quisimos llegar a Boca Grande, ya yo lo tenía en 14 milímetros. Y el médico cuando vio ese estudio de 4 a 14, él dijo, hay que intervenirte. Yo dije, o sea, era proceso tras proceso. Proceso tras proceso. Uy. Y en medio de mi proceso dieron positivo para dengue. Salía de quimio y me tocó irme con ellos a la clínica. Él entraba con fiebre, dolor y hospitalizada. Ella entraba en crisis asmática y hospitalizada, así como yo estaba. El médico me dice, Giseli, hay que operarte, pero tú estás sobresaturada en cirugía. La de la mama, la del cuello, la del cateterismo y la de el seno este y la de la espalda. O sea, yo tenía mucha cirugía encima. Total que el médico no vio otra opción sino operarme. Cuando el médico me opera, tuvo la necesidad de quitarme medio pulmón. Yo dije, wow. Me compliqué, Esteban, no daban seguridad de vida. El médico le decía a mi mamá es cristiana, para la gloria de Dios. El médico le decía a mi mamá y a una vecina, no hay probabilidad de vida con la joven. Es muy difícil que se levante. Es muy difícil. O sea, se complicó. Y yo estaba en UCI. O sea, yo no sabía nada. Cuando yo despierto, Esteban, de UCI, yo estaba intubada. Y yo soy necia, yo comencé a jalar, se dieron cuenta y me tranquilizaron. Y yo decía, yo quiero ver a mi mamá, como una niña chiquita. Y me decía, es de madrugada. Y yo le decía, regáleme un minuto. El único número de teléfono que yo me acordaba era el mío, y que sabía que mi mamá tenía el teléfono, mi hermana, y el de mi expareja. Y yo había guardado mucho resentimiento, odio, rabia, impotencia por muchas cosas. Viví en medio del proceso, viví lo que se llama conocer al ser inhumano. Eso lo conocí, al ser inhumano. Conocí la lealtad y deslealtad. Mis amigas me abandonaron en el proceso. Mis amigas, pero quedó una que desde niña que estudiamos, esa niña quedó. Y se me sumaron otras personas. Se me fueron, pero se me sumaron. Para la gloria de Dios. Y todo eso me estaba afectando. Porque a la que yo decía a mis amigas que salíamos a rumbear, que venían esto, compartíamos comida, ropa, me dieron la espalda. Y yo decía, Señor, ¿qué más voy a esperar de todo esto? Cuando me operan, cuando estoy en UCI, yo lo llamé a él. Porque había tenido un encuentro con Dios en la cirugía esta de cuello, donde Dios me decía, perdona. En esa cirugía tuve un encuentro. Mis ojos se me querían salir. Yo sentía que no hablaba. Y todo era del perdón. Si Serena del Mar se acuerda y ven este video, van a decir no es mentira. Yo decía en medio de cirugía, en medio de recuperación,
¿Cómo lo voy a perdonar, Señor, si fue Él que me abandonó en medio de mi batalla? ¿Cómo lo voy a perdonar si fue Él que muchas veces me deseó la muerte en mi proceso? ¿Cómo lo voy a perdonar si me dejó sola con mis hijos? O sea, esa serie de cosas comencé a tenerla. Y Dios me decía, ¿quién eres tú para señalarlo? ¿Quién eres tú? Y yo, para que esas voces salieran de mi cabeza, yo le decía, sí, ya yo lo voy a perdonar. Yo le decía. Pero hubo un momento que la misma voz me decía, lo estás diciendo de labio hacia afuera, no de corazón. Entonces yo le decía, Señor, prepárame para perdonarlo y para pedirle perdón. Eso le decía yo. Yo salí de ese show tan feo, vine a mi casa y lo llamé y le dije, yo te perdono. Pero no era un perdón genuino, era algo de labio. Quería salir del paso. Pero recuerdo que un pastor me dijo, no lo estás haciendo de corazón. Entonces yo le dije, Señor, prepárame para hacerlo, porque no estaba preparada. Cuando estoy en UCI, sentí la necesidad de llamarlo y decirle, te pido perdón y te perdono. Y él fue. Él fue. Más pensaban que mi mamá y hasta ellos pensaban que esta llamó a este muchacho para despedirse, porque como, o sea, no daban seguridad de vida y venía a llamarlo a él, es porque se va a despedir, se va a morir mi hija. Eso era lo que la gente pensaba. Y él fue, yo lo perdoné, ahí hablamos y eso. Salí de ahí. Bueno, iba a esperar los resultados, que también estaban demorando. Llegaron los resultados, dio positivo. Otra vez quimioterapia. Yo decía, Señor, entonces el médico me comenzó a hablar de esa quimioterapia. Yo decía, Señor, yo esa quimioterapia no la voy a aguantar. Eran unas quimioterapias muy fuertes. Porque el cáncer que me salió en el pulmón era demasiado fuerte. Cáncer escamoso. Y un día un pastor orando, yo vi una iglesia aquí, él me dice, reprendo toda enfermedad llamada con nombre de mar. Él no sabía nada. Nadie sabía nada. Yo decía, hay poder en la sangre de Cristo. Él comenzó a reprender enfermedades supuestas con nombre de mar. Y el cáncer del pulmón se llamaba escamoso. Yo decía, o sea, esto no es un cáncer normal, porque como él va a saber que hay una enfermedad con nombre de mar en mi vida. ¿Me entiendes? No, o sea, él no se refería a mí, pero hablaba de eso, que Dios le había mostrado que había una persona con enfermedades que venían con nombre de mar. Y era escamoso. Cuando yo le dije al médico, yo no me voy a hacer quimioterapia. Él me dijo, si no te haces quimioterapia, no hicimos nada con operarte, quitarte medio pulmón, todo lo que has pasado, todo lo que vienes viviendo. Yo, doctor, yo no voy a aguantar esa quimio. Te digo una cosa, es que esas quimio fueron más fuertes que las otras. Otra vez quedé calvita. Otra vez la escupidera, la vomitadera. Traje el mismo proceso. Yo decía, Señor, yo no voy a aguantar, Padre. Y él me decía que yo era fuerte. Mi mamá, mis amigas me hablaban. Y comencé a hacer redes sociales. Yo tengo una página. Sí. Una se llama Gise, en nombre de Dios. Y la otra, mi nombre normal. Y comencé. Y ahí fui como que desalojándome de tantas cosas y eso. Y comencé a hacerme mi tratamiento. Pero fue duro. Fue duro porque mi hermana comenzó a estudiar. Mi hermana se dividía en él, en ella, en mí. Hospitalizaciones tras hospitalizaciones. Recaída tras recaída. Llevar a mi mamá. Y yo decía, Dios mío, ¿qué pasa? Que ella es jovencita, tanto, o sea, la estoy cargando. Ella estudia enfermería, le tocó aplazar. Yo decía, ¿qué voy a hacer? En esos momentos a ella le hacen una citología y le diagnostican cáncer también, casi un cáncer. Yo paré lo mío y comencé a gestionar lo de ella. Hicieron estudios, una falsa alarma, equivocación. Después viene mi hermanita, la última, con una bola en el seno. También me tocó, así como yo estaba, a hacer gestiones y le hicimos falsa alarma. Después viene ella y me dice, mami, tengo una bolita en el seno. Y yo, ay Dios, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué más? ¿Qué tanta? O sea, mucho ataque.